un miércoles más en esta apasionante mundo de la hepatología. Hoy vamos a tener una invitada de lujo que es la doctora Aguirre Adela. Ella es miembro del grupo de estudio de amiloidosis del Hospital Italiano y hoy nos va a deleitar una vez más con su expertise en hígado y amiloidosis, así que va a ser un placer escucharte. A los que hemos tenido la oportunidad de escuchar esta clase antes, sabemos que la verdad que no es algo muy frecuente que vemos nosotros o que a veces no estamos acostumbrados a pensarlo, y una vez que escuchamos la clase vamos a decir, bueno, me parece que tenemos que ir por acá. Así que un placer, Adela, escucharte. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias Adrián también. Un placer, como siempre, trabajar con ustedes. Y bueno, el objetivo de esta charla es que ustedes no sientan miedo ni se sientan perdidos en el momento de pensar o interpretar un paciente con amiloidosis. Y realmente he trabajado con muchos hepatólogos, entre los que está mi mejor amiga, que es María Margarita Anders, que seguramente la conocen, y hemos trabajado juntas toda la vida y particularmente nos volvimos a juntar y hemos hecho trabajos con pacientes para diagnosticar amiloidosis, y el rol del hepatólogo es muy importante porque cuando hay una amiloidosis o encuentran una biopsia, normalmente llaman a un hematólogo o a un hepatólogo. Así que, y es una muy mala cosa el amiloide en el hígado. Entonces vamos a tratar de simplificar y que ustedes puedan tener un encuadre netamente práctico en el manejo y en el diagnóstico de un paciente con sospecha de amiloidosis o con amiloidosis. Entonces, si les parece, comparto pantalla y vamos con la presentación. Bueno, esta soy yo y este es mi grupo. Formo parte desde hace 13 años de un grupo maravilloso que es el Grupo de Estudio de Amiloidosis del Hospital Italiano de Buenos Aires. Trabajamos en la Universidad del Hospital Italiano, en el hospital, y somos también miembros del Instituto de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica, y formamos parte de la estructura del CONICET. Esto no fue el primer día, sino a lo largo de los años. Somos un grupo multidisciplinario en el cual yo soy clínica, pero hay cardiólogos, hematólogos, hepatólogos, dermatólogos, nefrólogos, anatomopatólogos, bioquímicos, etcétera, 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 investigadores que nos ocupamos de lo que es el cuidado de los pacientes con amiloidosis. En esta oportunidad vamos a hablar del hígado en la amiloidosis en sus múltiples facetas. Vamos a empezar con dos casos clínicos, que va a ser por ahí la manera en que puedan situarse un poco mejor, y después vamos a ver el marco teórico, y yo les voy a pedir a ustedes, sobre todo a Marcela y a Adrián, que me hagan acordar al final que les cuente el resultado de esos casos clínicos y la evolución. Obviamente los dos tienen amiloidosis. Buenísimo. Entonces, estos casos son reales, los modifiqué mínimamente para simplificarlos por un motivo didáctico, pero son pacientes reales que tenemos. Entonces, recibimos una paciente sana, una chica de 43 años, con una hepatomegalia masiva, que consultó al hepatólogo por primera vez. Ella era muy delgada en ese momento y tenía realmente, medía 1,80 m, cuerpo de modelo, y había notado que el abdomen era prominente y que le había salido un bulto. Era el hígado, que había crecido en relativamente poco tiempo. También le llamaba la atención que tenía edemas en miembros inferiores, y había consultado en un centro donde le habían hecho estudios, y entre los cuales había una resonancia magnética, una angiografía hepática, etcétera, y no la habían biopsiado porque habían detectado que tenía un tumor hepático gigante, pero era solo en un lóbulo. Entonces tenía una cirugía programada para la resección de un tumor hepático con muy poco límite. En ese contexto, al ver a un hepatólogo de nuestra institución, el hepatólogo sospecha por el tamaño del hígado, por la dureza, realmente era un mármol,
sospecha que la paciente podía tener un síndrome de Budd-Chiari y decide realizar una medición de presiones y hacer una biopsia transyugular para el diagnóstico porque creía que la paciente no se iba a beneficiar con una cirugía. Ahí aparece el diagnóstico de amiloidosis como una bomba. Nos avisó al salir de la sala de procedimientos que nos llamó el hepatólogo y ahí la primera lección aprendida es la importancia del trabajo en equipo y nos dijo que se veía un material amorfo y que sospechaban que podía ser algo infiltrativo y que podía ser una amiloidosis. Además, la paciente tenía el antecedente de que su mamá había tenido a muy joven edad un mieloma múltiple. Este es otro paciente, un paciente masculino, un señor de 64 años que había sido nefrectomizado por un tumor de células claras 2 años antes de la consulta. El señor desarrolla un síndrome nefrótico e insuficiencia renal. A él solamente le habían hecho una nefrectomía parcial, así que llamaba mucho la atención que con todos los controles que tenían le habían sacado un cuarto de uno de sus 2 riñones, tuvieron insuficiencia renal y un síndrome nefrótico. Y tenía una fosfatasa alcalina elevada por 10, por 8, por 10, tenía distintas mediciones y hepatomegalia. Es así que consulta a un hepatólogo y el hepatólogo decide hacer una biopsia hepática y una medición de presiones y una biopsia transyugular para ver esta condición, pero acá dice biopsia renal porque el paciente paralelamente necesitaba hacerse una biopsia renal para tener diagnóstico. Es ahí que antes de biopsiarlo, el hepatólogo dice, no tendrá una amiloidosis, porque ¿qué enfermedad puede dar síndrome nefrótico y hepatomegalia? Ustedes seguramente conocen muchas, pero él pensó en amiloidosis, se contactó conmigo y me pidió si lo podíamos evaluar antes de la biopsia. Por supuesto que en la biopsia, en ambas, vino amiloidosis. Y de paso les cuento que en la resección del tumor renal, la esposa del paciente nos comentó, que es médica, nos comentó que había un tejido amorfo que no se estudió en ese momento, que a ella le parecía que podía ser amiloide. Entonces, acá tenemos 2 formas de presentación distintas. Un paciente con hepatomegalia masivo y con edemas, y el otro un paciente que tiene una alteración, una fosfatasa alcalina con un poquito de hepatomegalia, pero no tan significativa, y un síndrome nefrótico. Pero vamos a repasar un poco, ahora sí vamos al background teórico de qué es la amiloidosis, eso que estudiamos en la facultad 2 renglones y que nunca más volvimos a ver, más que en algún Ateneo. La amiloidosis es una enfermedad por depósito y lo que se depositan son fibras, que acá pueden ver, son fibrillas que tienen la capacidad, son fibras de 10 nanómetros, que tienen la capacidad de unirse, acá pueden ver, a una anilina que se llama rojo Congo. Es un depósito extracelular, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, que son depósitos intracelulares, de fibrillas mal plegadas, beta plegadas, insolubles, que generan disfunción y toxicidad directa en tejidos. Pero como pueden ver acá a la izquierda, estoy marcándolo con la flecha, el origen de esta fibrilla puede venir de distintas proteínas. Digamos que la fibra amiloide en sí es la vía final común de un mal plegamiento proteico, pero el origen de la proteína la proteína que originó esta fibra es bien diferente. Y actualmente puede ser que en los próximos 10, les diría 20 años, tratemos directamente el depósito. Actualmente tratamos la proteína. Y ustedes saben que el hígado es la fábrica por excelencia de proteínas, entonces lo que tratamos es la proteína que se depositó, de distintas maneras. Entonces, la amiloidosis puede originarse de distintas... Perdón, vuelvo un cachito atrás para recordar, aparte de la técnica de rojo Congo, que es una anilina, como les decía, que tiene una capacidad de
generar un color verde manzana o verde anaranjado o verde amarillento en la microscopía de luz polarizada. Entonces, un material eosinófilo que parece un depósito y no queda claro, uno tiene que hacerle un rojo Congo y hacer una polarización con un haz de luz polarizada para ver si existe esa birrefringencia. Si eso existe, está hecho el diagnóstico histológico. Entonces, la amiloidosis, ¿de dónde puede venir? ¿Cuáles pueden ser esas proteínas? Yo les voy a comentar las 4 más frecuentes, aunque actualmente hay 42 proteínas amiloidogénicas de origen. Están establecidas que pueden causar enfermedad en humanos. Pero la más frecuente, una de las 2 más frecuentes, es que la amiloidosis provenga de una discrasia plasmocelular. Es una prima hermana del mieloma, pero en general no es un mieloma. El mieloma tiene masa, tiene bulky, produce falla renal, hipercalcemia, fracturas y anemia. Es un clon grande que suele ocupar espacio. El clon de los plasmocitos degenerados que producen amiloidosis en general es un clon muy chiquitito que puede producir cadenas livianas monoclonales, es una enfermedad oncológica, o kappa o lambda, a veces pegadas a una inmunoglobulina o si no la cadena sola, es muy aberrante. Y esta misma cadena liviana puede producir citotoxicidad en el microambiente medular y aniquila al propio clon, por eso son clones muy chiquititos, 5, 6%, 7%, 10% de plasmocitos en médula ósea. La denominación de la amiloidosis es A por amiloide y secundariamente viene la letra de la proteína que la origina. Por eso hablamos de, en el caso de la enfermedad de cadenas livianas, L, A por amiloide y L por la cadena liviana o light chain de la inmunoglobulina. Otra causa bastante frecuente, que a veces es la que más recordamos, es la inflamación crónica, otra causa de amiloidosis. Y ahí la proteína implicada es la proteína A, el amiloide sérico A, que proviene del hígado, el hígado lo sintetiza y se acumula ante una inflamación crónica. Esto lo vamos a volver a ver en unos minutitos. Luego tenemos a la famosa transtirretina, que está tan de moda, que es la amiloidosis más frecuente en el mundo entero, debido a que hay una degeneración en la proteína wild type no mutada, y suele depositarse en tejidos blandos y el corazón, sobre todo con el aumento del envejecimiento poblacional, el aumento de la edad de la población. Esto es sumamente frecuente y ustedes recordarán lo que es la falla diastólica. La falla diastólica, entre un 10 y un 20% es secundaria a amiloidosis wild type. Pero también recordarán que hay amiloidosis hereditarias, como la amiloidosis portuguesa, japonesa, la amiloidosis sueca y tantas otras, que es la más frecuente, la más prevalente, la primera descripta en el año 60, es la mutación VAL30MET o VAL50MET, que ahora vamos a ver cómo se origina. Esta amiloidosis mutada puede tener un fenotipo más neurológico o un fenotipo más cardíaco. Entonces, un paciente con una neuropatía periférica, con compromiso autonómico y compromiso cardíaco, puede tener este tipo de amiloidosis. Y existen otras proteínas amiloidogénicas, como les dije, son 42 en total, que la mayoría están originadas en el hígado. Entonces, el trasplante hepático puede ser una alternativa tanto para la transtirretina mutada como para otras, por ejemplo, APOA1, por ejemplo, fibrinógeno. Entonces puede ser que ustedes los consulten, los que hagan trasplante, por un paciente que tiene necesidad de un trasplante hepático por tener otro tipo de amiloidosis. O que reciban un paciente trasplantado en otro centro del exterior que fue trasplantado por este motivo. Entonces, vamos a repasar un poquito. La amiloidosis AL está originada en el plasmocito de la médula ósea, parecido al mieloma, no es mieloma. 10% de los mielomas tienen amiloidosis, 10% de las amiloidosis tienen mieloma, no son lo mismo. Entonces, la inmunoglobulina, ¿se acuerdan que tenía una parte pesada y una parte liviana? Se sintetiza de forma aberrante, clonal, oncológica,
y genera o una inmunoglobulina completa mal plegada o directamente solo la cadena liviana, o capa o lambda. Estas son las famosas cadenas livianas libres que podemos detectar en sangre. Todos tenemos en sangre cadenas livianas libres policlonales de inmunoglobulinas en una relación 1 a 1, ¿sí? En la falla renal puede aumentar un poquito más la capa porque se eliminan por riñón, pero estas proteínas, cuando se liberan al torrente sanguíneo, son inestables en sí, amiloidogénicas, se malpliegan y forman la fibra amiloide. Estas cadenas son sumamente tóxicas, producen toxicidad directa sobre el cardiomiocito, probablemente también sobre el hepatocito, y generan apoptosis de los tejidos que tienen a su alrededor. Acá tenemos otra causa de amiloidosis, que es la transtirretina. La transtirretina, cuando se sintetiza, está así en el hígado y genera unos tetrámeros en forma de mariposa, como pueden ver. Esta transtirretina puede ser heredable, puede tener una mutación heredable. Es un gen dominante, por lo tanto, el 50% de la descendencia puede tener la enfermedad con una penetrancia alta, más o menos del 80%. Entonces, estos tetrámeros se disocian en dímeros o en monómeros y se vuelven a plegar, pero en forma de protómeros y monómeros, como si fuera un collar de perlas, y forman también una fibrilla amiloide. Como verán, bueno, este es un esquema, la fibrilla es igual, es indistinguible. Hay áreas endémicas, por ejemplo, la zona de Portugal, la zona de Kumamoto en Japón, la prefectura de Nagano, en Suecia también hay zonas endémicas, en Brasil hay muchísimos pacientes por la descendencia portuguesa, en Estados Unidos hay una mutación que es la valina 142 isoleucina que viene de África, en los ancestros afroamericanos tienen esta mutación que en general produce cardiomiopatía, y el fenotipo está dada por la mutación y el ambiente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen la valina 142 isoleucina que son de ancestría italiana, y desarrollan la cardiomiopatía con neuropatía más o menos a los 70 u 80 años. En el caso de los afroamericanos con la misma mutación, generan la enfermedad, falla cardíaca muy importante, prácticamente sin neuropatía, aproximadamente a los 50 años, con una progresión muy brusca, a diferencia, perdón, de las formas de ancestrías italianas. Entonces, el ambiente cambia muchísimo el fenotipo del paciente. Esta amiloidosis se maneja de distintas maneras. Hay distintos fármacos que ayudan a estabilizar la molécula o a modificar la síntesis hepática de esta proteína. Pero uno de los tratamientos, y es el primer tratamiento que apareció, y es el clásico, y es el que se usa en muchísimos países, incluido el nuestro, es el trasplante hepático. Y es una de las indicaciones de trasplante hepático en dominó, porque este hígado, a excepción de esa proteína amiloidogénica, es un hígado totalmente funcionante y normal. Es decir, que muchas veces se utiliza, como ustedes saben mejor que yo, este hígado para un paciente que no tiene un MET muy bajo, que no podría entrar en lista, clásicamente hepatitis C en un paciente anciano con hepatocarcinoma, etc. Y hay chances de que el receptor genere la enfermedad, o sea, que desarrolle una neuropatía o una cardiomiopatía por amiloidosis. En ese caso, se puede tratar la enfermedad con estabilizadores o de distintas maneras, pero hay algunos reportes en que la enfermedad se desarrolla rápido, pero tengan idea que si el paciente necesitó 40, 60 o 80 años para desarrollar la enfermedad, esto en general supera la expectativa de vida de un trasplante hepático, de un órgano trasplantado. Entonces puede ser un buen puente. La A. La A es una enfermedad bastante apasionante. Cuando tenemos inflamación, todos los seres humanos, en cualquier parte del cuerpo, nuestro hígado sintetiza
interleuquina 1, TNF, interleuquina 6. Perdón, nuestro hígado no, puede ser sintetizado también por los linfocitos. Entonces, una artritis crónica, una enfermedad de Crohn, una infección hepática, un estado de inflamación infecciosa o autoinflamatoria, una fiebre mediterránea familiar, por ejemplo, genera mucha activación de citoquinas proinflamatorias, entre ellas estas tres a la cabeza. El hígado produce en todos nosotros SAA. Es una molécula derivada del HDL que la tienen los seres hasta unicelulares. Se secreta y se modifica SAA ante estados de amenaza e inflamación. Sería como un mecanismo de defensa de utilizar los lípidos como almacenados para defenderse de alguna situación. El hígado fabrica el amiloide sericoa, que todos lo tenemos, más o menos tenemos que tener un valor, todas las personas, entre 1 y 6 de amiloide sericoa, pero en estados de inflamación esto se dispara. Cuando se dispara y esta generación de citoquinas proinflamatorias se hace crónico, mantenido en el tiempo, 1 año, 2 años, este SA puede, si tiene la capacidad genética de hacerlo, o si hay un ambiente que lo favorece, como por ejemplo un pH ácido en la falla renal, genera depósito en tejidos, sobre todo renal. Acá pueden ver el rojo Congo y acá pueden ver la luz polarizada con birrefringencia verde manzana. Se deposita generando amiloidosis. Esta amiloidosis puede depositarse en el hígado, más allá de que la sintetice, y es una de las causas por las cuales pueden encontrar una biopsia hepática con amiloidosis. ¿Cómo se diagnostica? Porque se puede teñir con inmunistoquímica el amiloide sérico A en tejidos. Entonces, cuando tenemos un paciente con amiloidosis porque tiene una biopsia, por ejemplo, o porque tiene un scan cardíaco con amiloide, amiloidosis puede ser el diagnóstico inicial, pero no es un diagnóstico para tratar. ¿Sí? Amiloidosis es un diagnóstico inicial, es como decir anemia, es como decir fosfatasa alcalina elevada para ustedes. No es un diagnóstico en sí mismo. Hay que demostrar la presencia de amiloide como con una biopsia con rojo Congo positivo más birrefringencia, o también tioflavina, o electrónica, ¿no? Y posteriormente, el paso siguiente es identificar lo más rápido posible a la proteína amiloidogénica. No podemos terminar ahí el diagnóstico. Luego hay que evaluar el pronóstico y el tratamiento del paciente, ejecutar el tratamiento y evaluar la efectividad del tratamiento. ¿Cómo hacemos diagnóstico? En general, por el cuadro clínico debemos sospecharlo, pero a nivel, es una enfermedad en general sistémica, sobre todo cuando compromete el hígado, estamos hablando de un compromiso sistémico. Existen las localizadas hepáticas, existen, pero en general estamos hablando de un compromiso sistémico. A nivel renal, como el segundo paciente, pueden tener proteinuria de cualquier grado, no hace falta que tengan síndrome nefrótico con más de 3,5 gramos de proteinuria o falla renal de algún tipo. A nivel cardíaco, a la cabeza, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o posteriormente disminuida o fibrilación auricular. En tubo digestivo, muchos de ustedes son gastroenterólogos también, hay sangrado al roce instrumental, pseudopólipos, diarrea, constipación, desnutrición, pseudoobstrucción, lesiones mamelonadas, pero si les tengo que elegir una, les digo diarrea y sangrado al roce instrumental. Esto, si no se biopsia y no se tiñe, no se diagnostica. En el hígado, lo más característico es la hepatomegalia, pero lo más frecuente es la fosfatasa alcalina elevada. Ictericia es un pésimo pronóstico. Estoy, la verdad, todavía choqueada porque me consultaron una paciente con ictericia y hace muchos años en la revista de la Sociedad Argentina de Hepatología publicamos con otros hepatólogos, bueno, con hepatólogos, yo no soy hepatóloga, el pronóstico de los pacientes que tienen falla hepática o ictericia en amiloidosis, y la verdad que nosotros llevamos adelante un registro de amiloidosis y todos los pacientes que tuvieron más de 10 de bilirrubina
fallecieron en muy poco tiempo. O sea, la ictericia, eso sí, me gustaría que se lo lleven hoy, es un factor de pésimo pronóstico en amiloidosis, aún con tratamiento. La citis también puede acompañar, pero lo más frecuente es fosfatasa alcalina elevada. Hepatomegalia puede ser, necesita tiempo, y la ictericia es un factor de muy mal pronóstico con los tratamientos actuales. Son pacientes que tienen hipotensión ortostática, entonces atención cuando vemos un paciente que los va a consultar como especialista, si tiene la FAL alta, miremos un poquito alrededor, tiene proteinuria, tiene falla renal, tiene insuficiencia cardíaca, tiene diarrea no tratable, bajó de peso, diarrea con mala respuesta al tratamiento, bajó de peso, tiene hipotensión ortostática, atención que puede ser amiloidosis, impresiona muy enfermo, puede ser AL. En el sistema nervioso periférico puede haber polineuropatía, la mayoría de las amiloidosis, independientemente de la causa, pueden dar polineuropatía, y la macroglosia, que la vemos, yo que tengo un consultorio de amiloidosis, la veo, pero no esperemos a ver una macroglosia para diagnosticar una amiloidosis o la púrpura periorbitaria, pero sí la pérdida de peso, la astenia, los síntomas muy inespecíficos. Muchos pacientes están caracterizados de psiquiátricos, ¿sí? Pero si tienen una fosfatasa alcalina elevada, atención. El diagnóstico, no me voy a cansar de decirlo, es por biopsia, sobre todo los que hacen biopsia hepática, que digamos es un tejido bastante accesible y tiene que tener rojo Congo positivo, birrefringencia verde manzana, y si no, podemos usar tioflavina si está disponible, que es más sencilla para el operador. Si el operador no está entrenado, el rojo Congo necesita cierta experiencia, el grosor de la biopsia, el tamaño, que no esté sobreteñido ni poco teñido. Si tienen dudas, revisen la biopsia, mándenla a otro centro, pero si no, la tioflavina es un poquitito más sencillo. Y otras, en la biopsia también se puede identificar la proteína con inmunistoquímica. En nuestro país está poco desarrollado, pero hay centros que lo pueden hacer. Tenemos la tinción para cadenas livianas libres, Capolam, donde debe predominar una, si hay una que predomina en suero, y la inmunistoquímica para amiloide A. Otras evaluaciones que uno hace del paciente, un proteinograma, buscando la presencia de una banda monoclonal, muy infrecuente en amiloidosis, pero puede estar, y el estudio de cadenas livianas libres, que no se hace en muchos centros, pero deben ser libres porque todos tenemos cadenas livianas circulantes con una inmunoglobulina, pero tenemos muy poquitas cadenas livianas libres, entonces el estudio de cadenas livianas libres en sangre, y la relación capa-lambda, porque les dije que era una enfermedad monoclonal, el estudio en médula ósea, si está disponible, donde podemos encontrar amiloide también en la médula ósea, si los consultan por un paciente con FAL elevada y ya le hicieron un estudio en médula ósea, por ahí se puede teñir la médula ósea con rojo Congo, y bueno, ya tienen un poco el diagnóstico. Otras evaluaciones están dirigidas por la clínica y después tenemos, por las clínicas del paciente, y después tenemos que ver la evaluación del resto del compromiso orgánico. Uno no se puede quedar ni con el corazón, ni con el hígado, ni con los riñones, ni con los nervios, sino que tiene que identificarlo en forma sistémica. Algo que me preguntan siempre es ¿qué biopsiar? La verdad es que el mundo no se pone de acuerdo, y de hecho estoy participando en una revisión internacional por este tema, pero normalmente uno trata de evaluar en el contexto del paciente qué es lo que más le va a rendir. Si el paciente tiene una FAL elevada, nada más, y bueno, habrá que biopsiar el hígado, porque digamos, no le voy a hacer una biopsia de encía a un paciente que no tiene nada más, porque quizás la biopsia de encía me da negativo y eso no descarta que el paciente tenga amiloidosis. Quiere decir que no la encontré. Entonces, lo mejor es tratar de ir a biopsiar lo menos agresivo. Biopsia de grasa abdominal profunda, biopsia de labio o glándula salival menor o encía, eh, un punch de piel profundo con rojo Congo, pero si no, voy a tener que ir a biopsiar lo que esté afectado. El tubo digestivo, normalmente, si ustedes ven pacientes que se hicieron endoscopía, una colonoscopía a partir de los 50 años y tienen pólipos, pueden pedir que esa biopsia que ya tiene hecha el paciente le hagan un rojo Congo, ¿sí? Porque a veces los pacientes tienen un montón de estudios por diarreas y les encontraron un pólipo, lo biopsiaron pero no lo tiñeron. Entonces, tratar de buscar si en los últimos 2 o 3 años el paciente se hizo una punción de un nódulo tiroideo, ojo, porque la tiroides tiene amiloide, pero si tiene una biopsia de tiroides con amiloide A, digamos,
uno puede ir buscando por ahí. Igual si quieren después lo charlamos en las preguntas. La biopsia hepática, el terror del hepatólogo cuando el paciente tiene amiloidosis. Bueno, por empezar, la biopsia hepática es un estudio, un procedimiento seguro y en buenas manos, no suele tener complicaciones, aunque si bien en metaanálisis y en revisiones no está demostrado que el amiloide sangre más, que el hígado con amiloidosis sangre más, sí sabemos que estos pacientes tienen una alteración y un déficit en el factor 10 de la coagulación. Y tienen enfermedad vascular. Cuando el hígado está enfermo, en general los vasos están enfermos, por lo tanto, la posibilidad de hacer una vasoconstricción es menor y el factor 10 de la coagulación está disminuido porque interfiere con el amiloide circulante. Sobre todo, esto está demostrado en enfermedad de cadenas livianas, pero nosotros lo pudimos demostrar en AA también. Entonces, siempre preferible la biopsia transugular por el riesgo de sangrado, pero nosotros no hemos tenido ningún paciente, tenemos 500 pacientes y biopsias hepáticas debemos tener 30 más o menos en todos estos años y realmente no tenemos ninguna complicación en pacientes con amiloidosis. Y en metaanálisis tampoco lo han visto, pero deben conocer que está dicho que sangran un poco más. Acá podemos ver a la izquierda una hematoxilina eosina donde se ve ahí lo amplío un poquito, un tejido acelular que tiene un color asalmonado. En el medio vemos el rojo Congo, esta anilina que tiñe las fibras amiloides que se une como en puentes disulfuro, y podemos ver la birrefringencia verde manzana, puede ser verde amarilla, verde anaranjada, anaranjada, amarillenta, a la luz polarizada. Y estas son biopsias nuestras que me pasó nuestra joven patólogo, que es Melina Baleochulbi. Estas son glándulas salivales, ¿sí? Y pueden ver que el material es bastante abundante. Acá podemos ver el rojo Congo, ¿sí? En general son biopsias más pequeñas con pequeña cantidad. Acá pueden ver en el vaso, ¿sí? El vaso sanguíneo se tiñe bastante bien. Y la birrefringencia, que es muy, muy, muy fuerte, realmente es muy categórico, pero si esto uno no lo tiñe, si esto no lo hubieran teñido con rojo Congo, esto no se ve. La biopsia salival menor en nuestro centro la hacen los odontólogos, es un procedimiento ambulatorio y que tiene muy buenos resultados. Y acá tenemos otra, esta es una laringe, es una una laringe de un paciente que tenía nódulos, donde se ve muy linda. Acá pueden ver la refringencia, a diferencia de la anterior, donde era bien amarilla, verde manzana, esta es más verde amarillenta y con color, algún color anaranjado. Y esta es una tioflavina, que ven que es mucho más revelador. Esto también es una laringe, una biopsia de laringe. No, perdón, le estoy mintiendo. Esto es una biopsia de glándula salival menor, donde pueden ver que la tioflavina es mucho más categórica, pero es un procedimiento más sencillo, no operador dependiente, pero no está disponible mayormente en la mayoría de los centros. Esta es una inmunistoquímica para AA, donde se ve, esto es una válvula cardíaca, es una válvula mitral, un paciente con compromiso cardíaco. Siempre se decía que si la amiloidosis comprometía el corazón no era una AA, eso se decía antes, pero bueno, esta es una válvula mitral que tiene en un paciente con amiloidosis que luego del explante de la válvula, el recambio valvular empezó con un cuadro de ascitis y edemas y fosfatasa alcalina elevada, y fuimos a buscar la mitral que le habían sacado unos días antes, y tenía rojo Congo positiva, inmunistoquímica para AA, que se ve de esta manera, muy categórica también. Volviendo a la clínica, estas son las manifestaciones hepáticas, digamos, casi muy en específico, porque hepatomegalia puede tener cualquier paciente por un montón de motivos, ictericia tiene la mayoría de sus pacientes, la fosfatasa alcalina elevada es lo más prevalente, pueden tener hipertensión portal si tienen mucha infiltración o mucho componente vascular, y la falla hepática junto con la falla hepática global junto con la ictericia son factores de muy mal pronóstico a muy corto plazo. Cuando digo corto plazo, digo una semana, ¿sí? Si el paciente tiene amiloidosis y tiene falla hepática, con o sin tratamiento, el pronóstico hoy es muy malo en todo el mundo.
quiero hablarles un poquitito del corazón, porque no podemos dejar de mencionarlo, que sé que son hepatólogos. Este es un corazón, porque los pacientes se mueren, los que no fallecen de falla hepática, la mayoría de los pacientes, un 95, 98, un 99%, fallecen de falla cardíaca. Este es el explante de un paciente trasplantado cardíaco con amiloidosis. Ven que tiene un color pálido, no es el corazón rojo que uno está acostumbrado a ver, con un tejido que se parece a la arcilla. Esto está, en el momento del explante, se corta y se sacó la foto. Está severamente agrandado. Este es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Se ve una capa blanca donde debería haber músculo y un compromiso sobre todo endomiocárdico, y este es el ventrículo derecho que está gigante con predominio del septum. Si vemos esto, entendemos por qué los pacientes hacen muerte súbita o insuficiencia cardíaca. La cavidad ventricular y la movilidad es prácticamente inexistente. El compromiso cardíaco, cuando tengan un paciente con amiloidosis, es la causa de muerte del paciente. Entonces es muy importante estudiarla, porque este es un trabajo muy clásico y se replicó muchísimas veces, y esto es, digamos, nuestro día a día. Hay una estadificación de los pacientes según no tengan cardiopatía, en grupo 1, pacientes sin cardiopatía, eh, al año están vivos la mayoría, a los 2 años también. Pacientes que tienen cardiopatía sin insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen o un proBNP alterado o una troponina alterado, tienen aumento de espesores parietales, o los pacientes que tienen algún biomarcador o cardiopatía estructural más insuficiencia cardíaca, ¿sí? Más o menos la mitad fallece al año. Entonces, lo que podemos hacer con estos pacientes, si tienen una amiloidosis, es directamente que lo vea un cardiólogo. Tiene que tener un electro y un ecocardiograma. Con eso, si tiene microvoltajes y aumento de espesores parietales, esto es sencillo, se puede hacer en todos lados. Si tiene aumento de espesores parietales y microvoltajes, lo más probable es que sea una amiloidosis y le pueden salvar la vida a ese paciente, porque mientras uno esté estudiando el hígado, el paciente se muere. Y si se puede hacer un BNP o un proBNP, o una troponina también, esto es de mucha utilidad, es la causa más frecuente de elevación de troponina sin isquemia, y si se puede una resonancia con gadolinio que sella el diagnóstico. Pero al menos tener un cardiólogo a mano, porque esto puede ir muy rápido. 2 palabras de tratamiento. El tratamiento tiene 2 ejes. Eliminar la proteína es lo primero que hay que hacer. Si la proteína se deposita más rápido de lo que el organismo la puede eliminar, entonces hay que eliminar la proteína, o estabilizarla y recuperar la función del órgano afectado. A veces se puede hacer eliminando la proteína, y otras veces tenemos que ir al reemplazo de órgano: el corazón, el riñón o el hígado. En la amiloidosis AL tenemos que eliminar el clon que produjo esa cadena liviana aberrante. El standard of care de este momento, luego del estudio Andrómeda, es el esquema ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, que es el esquema de los últimos 15 años del mieloma múltiple, con el agregado de daratumumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD38, que es el marcador de la proteína en membrana, y marcador también para diagnóstico del plasmocito aberrante. El daratumumab, en el estudio Andrómeda del 2021, logró mejoría en la respuesta hematológica, pero también demostró por primera vez en un tratamiento para la amiloidosis respuesta de órgano. Y esta respuesta de órgano se mide en términos cardíacos, en términos de respuesta renal y en términos de respuesta hepatológica, con disminución del tamaño hepático y disminución de la fosfatasa alcalina. En la amiloidosis AA no se trata en sí la proteína, sino que se controla, se diagnostica y se controla el estado inflamatorio. Raramente con corticoides, normalmente se usan anti-TNF, anti-interleuquina 1 o anti-interleuquina 6 en todas sus variantes. Colchicina también puede ser útil algún tiempo. Transtirretina wild type, el manejo básicamente es clínico, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero actualmente está probado el tafamidis, que es un estabilizador de la molécula de transtirretina, también útil para wild type, y demostró disminución de la mortalidad
en la cardiopatía amiloide. O sea, la cardiopatía puede tratarse, pero desafortunadamente estos tratamientos son muy difíciles de acceder por el elevado costo que tienen. Entonces, en nuestro medio tenemos pacientes tratados, son comprimidos, pero para nuestro sistema de salud y para cualquier paciente son inaccesibles, ¿no? Es imposible comprarlos por su cuenta. En la TTR variante o mutada tenemos drogas, como puede ser el tafamidis, tenemos drogas que alteran la síntesis hepática con ARN de interferencia y nucleótidos antisentido, antisens. Tenemos el patisiran y su segunda generación, el vutrisiran, que es un oligonucleótido antisentido, y está el inotersen y el eplontersen, que son moléculas de interferencia, oligonucleótidos que son antisens que inhiben la síntesis de solamente esta proteína a nivel hepático. Lo que viene para el futuro, en un ensayo clínico que está en fase 3, es una molécula que se conoce como CRISPR-Cas9 o Cas9, que hace un knockout del gen, un editor génico. Entonces hace un knockout del gen de TTR, y de paso les cuento que la TTR es un gen ideal para bloquear porque solamente cumple la función de transportar hormona tiroidea y vitamina A, y hay otras vías que cumplen esta misma función. Entonces uno puede anular este gen. Mucho por decir. El trasplante hepático constituye un indicador, una indicación en pacientes con neuropatía amiloidótica familiar o cardiopatía amiloidótica familiar. Es el estándar de cuidado en muchos pacientes, y cuando evalúan a un paciente para trasplante hepático tienen que tener muy en cuenta que este paciente no puede tener falla cardíaca porque va a fallecer en el trasplante, ni puede tener una disautonomía. Entonces, también un cardiólogo a mano. Voy a prender la luz porque creo que no me ven. Ahí está, gracias. Bien. Lo que les estaba diciendo un poco antes, la síntesis de la transtirretina se realiza en el hepatocito. Uno puede bloquear la síntesis con pequeñas moléculas de interferencia como patisiran y vutrisiran, o con oligonucleótidos antisentido como inotersen o eplontersen, que están en uso en este país, los usamos, eh, pero deben utilizarse en forma continua. Por ejemplo, vutrisiran cada 3 meses, inotersen cada 2 semanas, patisiran cada 3 semanas, y eplontersen probablemente también sea cuando salga a la venta cada 3 meses. Versus el CRISPR-Cas9, que directamente es un editor génico que teóricamente se haría cada 20 años, duraría 20 años. Entonces, cuando un paciente tiene la enfermedad hereditaria, uno previene el desarrollo de la enfermedad y la toxicidad sobre la célula que va a sufrir el efecto de la amiloide. Tenemos estabilizadores del tetrámero, como el tafamidis y el diflunisal, que es un antiinflamatorio no esteroideo que se vende en Estados Unidos, que se unen al sitio de la T4, donde se une la T4 que es transportada, y estabilizan esa mariposa para que no se disocie en tetrámeros. Hace 2 semanas en el Congreso Europeo de Cardiología se presentó acoramidis, que es otro estabilizador, al igual que el tafamidis, pero tiene una ligadura en 2 sitios, sería un poquitito más fuerte, y mostró efectividad clínica también para los pacientes. Y no hay manera de trabajar, o no hay ensayos por el momento para trabajar sobre los dímeros, pero sí hay muchos ensayos clínicos que están trabajando sobre la fibrilla. Y tenemos la doxiciclina y el ácido urso desoxicólico, muy bien conocido por ustedes, que trabajarían solubilizando y estabilizando las moléculas, aunque hay muchísima controversia de la efectividad de estas moléculas, sobre todo a mediano plazo, así que existe una posibilidad in vitro más in vivo. Los datos son sumamente controversiales, así que no hay una respuesta que les pueda dar. Antioxidantes como la epigallocatectina galeato, que es un extracto de té verde, que sería también útil, pero los ensayos son controversiales.
y los anticuerpos monoclonales, anti-sustancia P, que es una proteína chaperona del amiloide, anti-fibrillas de cadenas livianas, anti-TTR, y hay un anticuerpo monoclonal que sería un panamiloide, ¿sí? Estos ensayos clínicos están en fase 3 en muchos países e incluso en el nuestro. Así que tendremos, hay algunos en fase 2 y otros que ya tienen una fase 3 avanzada, así que, y con buenas perspectivas, así que esto es lo que se va a venir.